Y la otra semana estamos hablando terminando, pues no terminamos, pero hablando del endemoniado, y había dicho que son dos, no era uno, pero dos, y nada más en Marcos está hablando de uno. Y en 5:6, Marcos 5:6, dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y arrodilló ante él, clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Está difícil entender de este asunto de demonios. Si hay gente endemoniado, que los demonios van a entrar o van a querer entrar en unos cerdos. La verdad, no tenemos en la palabra de Dios suficiente para entender muchos de estos tipos de asuntos, pero sabemos que hay gente endemoniado. Yo he experimentado, tocado con gente aquí en Mexicali, en Estados Unidos, donde vivía. Y no tengo dudas, pues uno pues me hablaba 3 diferentes demonios por esta persona, y no tengo duda que estaba endemoniado. Aún miré este demonio, esta persona creció enfrente de mí más que 1 metro. No sé cómo puede pasar estos tipos de cosas, cómo puede el cuerpo físico crecer 1 metro, y era una cosa que no solamente me asustó a mí, pero los vecinos que miraron esto, imagínate, mis vecinos estaban bien fumados con crack, y mirando esta cosa, y vinieron conmigo diciendo, Juan, vamos a ir a la iglesia contigo, ¿qué era esto? Y dije, no sé, me asustó también, pero... Pero, ¿cómo van a entrar en puercos? Pero un asunto, todo lo que hacen los demonios, como vemos aquí, Jesús tiene que darles permiso. Ellos no tienen todo poder, nuestro Dios sí tiene. Entonces ellos tenían que pedir permiso para entrar en los puercos. Los cristianos pueden tener un demonio. Pues a veces dudo. La respuesta es no, pero a veces dudo cómo actúan los que dicen a veces que son cristianos. Pero, a lo mejor a veces mi esposa duda. Y bueno, una vez del mes dudaba yo también. Un tiempo, bueno, no. Pero pueden influenciar, pueden atacar, pueden bofetear, sí. Acuérdate, una vez Jesús dijo a uno de sus discípulos, acuérdate quién, atrás de mí, Satanás. Pedro estaba influenciado
por un demonio, que no iba a tener que ir a la cruz. No, Señor, y el Señor dijo, atrás de mí, Satanás. Satanás usó a Pedro, le influenció para decir lo que él había dicho. Entonces, si eres creyente, eres salvo, cuidado cuando veas cosas empezando. Es domingo y todo iba bien, pero ahora es la hora de ir a la iglesia y parece como el demonio sale de los dos, o de los hijos, o de un vecino, o de la visita. Entonces, Satanás es trucha. Y él sabe si puede apartarte de unos domingos, a lo mejor te puede apartar. Entonces, ¿que podemos ser influenciados? Sin duda. Yo muchas veces, ¿sabes qué? El otro lunes que fui a la prisión, no hombre, no había ido ahora en 1 año y medio, casi 2 años. Y como regresando de la prisión me sentía una presión sobre mí. Pues en la prisión hay muchos demonios. Entonces, fíjate cuando algo va pasando para quitarte de hacer lo que Dios quiere. A lo mejor es nada más es una lucha espiritual. Ponte en rodillas y haz lo que debes hacer. En lugar de no hacer lo espiritual que ibas a hacer, hazlo. Si vas a leer su Biblia y ahorita ya vienen peleando los niños o algo, apártate y lea su Biblia. Si ibas a venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y de repente parece como el tercer mundo, guerra mundial en tu casa, ve a la iglesia de cualquier forma. Haz lo que debes hacer y ponte a orar. Pídele a Dios que se calma esta guerra espiritual que está pasando. Entonces en verso 14, y entonces ya entraron los cerdos y ellos se murieron, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Entonces no solamente fueron a la ciudad, pero fueron a los campos hablando a todos. Vienen a Jesús, toda esta gente, y ven, muy importante, vienen y ven al que había sido atormentado. Toda la comunidad sabía de este demonio. Todos sabían de él. Hay cierta gente que anda en esta ciudad que yo me imagino todos lo hemos visto. No he podido discernir, creo que es endemoniado, pero hay un joven que anda por aquí, tiene ojos azules, según es sordo y no puede hablar. Pero el otro día, pues lo miré, había comentado. Entonces, y nada más yo estaba, perdóname, pero estaba espiándole. Entonces estaba nada más observando y él no me había visto todavía. Él se iba por el cerco de nosotros y yo nada más estaba ahí mirándole lo que estaba haciendo y quebrantando unos fierros y haciendo unas cosas. Y empezó a gritar y hablar, pero bien claro, su español, bien claro. Entonces, cuando finalmente dije, ¡hey! Digo, ¿cómo estás? Digo, ya sé que puedes hablar. En el nombre de Jesús, demonio, háblame.
¿cómo estás? Y empezó a hablarme. Ahora cuando me vea por la calle, bajo mi ventana de mi carro, parece carro de narco, todo negro, y lo bajo. Y le digo, hey, ¿cómo estás? Estoy orando por él para ver que Dios lo libra. Pero todo el pueblo, como muchos sabemos quiénes son los endemoniados que andan por la ciudad, los vemos. Ellos llegaron y miraron al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Ok, me pregunto, ¿por qué tuvieron miedo? Ellos estaban asombrados, atemorizados, pero dice que tenían miedo. Antes tenía razón, este hombre quebraba cadenas, nadie pudo hacer nada con él. Entonces la gente no cruzaba por aquel parte porque este demonio me puede hacer pedazos. Entonces ahora está sano, está sentado, está en su mente claro, juicio, con ropa. Obviamente con muchos vemos los locos en la calle, andan desnudos y todo, están así. Ahora ya pudo poner ropa sobre él y ahí está sentado y diciendo sus oraciones. Gracias, Señor. Oh. Y dice que tiene miedo. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Tienen miedo de él? ¿O tienen miedo de Jesús? Yo tengo que decir que tienen miedo de Jesús. Pero porque ahora lo ven ahí sentado, es normal, parece como pues una persona pues normal. ¿De qué van a tener miedo de él? ¿Y por qué van a tener miedo de Jesús? La misma razón que yo tenía miedo de Jesús. Cuando ya la primera vez que yo me acuerdo entrando de veras en una iglesia cristiana, a 16, 7 años, cuando había salido de la casa y me invitó para vivir en esta casa, esta iglesia, me daba miedo. Me daba miedo de la gente, me daba miedo del amor, me daba miedo de enfrentarme a mí. Yo sin saberlo estaba mirándome en el espejo y toda esta gente bien amable me quería abrazar, lleno de amor, me quería saludar. Yo dije, demonios. Igual, cuando yo entré en la casa de mi mamá después de ser salvo, cuando yo era demonio, vendiendo drogas, tenía mi dinero, mi droga en una caja fuerte en el piso de la casa de mi mamá, la llevaba a la cantina en una de mis limusinas y todo estaba bien. Pero el momento que yo entré sano, y enfrento de mi mamá y me ofrece un vaso de vino, le digo, no, ma, ya Dios me salvó, soy sano, estoy bien, yo no tomo. Mi mamá me rechazó y como un miedo dice, vete de mí, Satanás. Me corrió de su casa y me llamó Satanás. ¿Por qué? La misma razón que esta gente, ahorita voy a explicar, dice en 16, y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus conternos. Igual entrando a la casa de mi mamá, vete de mí, Satanás.
yo no te conozco, hijo. ¿Tuvo miedo de mí? No, tuvo miedo del Espíritu de Dios que estaba adentro de mí. Rechazaba, no quería. El demonio dijo, hey, me vas a atormentar. El demonio tenía miedo de enfrentar quién era Dios, Jesús en su presencia. Pues el demonio es la gente. La gente no quiere de Dios. Cuando tú andas, yo ando bien en la santidad, viviendo apartado mi vida, la gente no te quiere cerca de ellos. Vete mejor. Ellos tienen miedo del que tiene y tenía poder de librarlos a ellos de su cautividad. A lo mejor tenían miedo porque no querían arrepentirse de sus pecados. No querían el juicio mirándolos en la cara. Mejor que se fuera de ellos. Cuando estás cara a cara delante del juez y no has arrepentido de sus pecados, vas a tener miedo también. Vas a tener miedo, pero no vas a escapar. Ahora la gente tiene un cierto temor y miedo cuando se encuentra un cristiano verdadero caminando, viviendo, hablando en la santidad y lo que es la palabra de Dios. En un aspecto no quiere nada que ver y tienen un cierto, está bien, nada más, aquí no, Juan. Yo voy con los vecinos y empiezo a compartirles la palabra de Dios y dice, está bien, Juan, tengo que ir al baño. Ok. Y nunca devuelven del baño. Me quedo ahí enfrente de la casa esperando y digo, bueno, yo creo que está enfermo. Ellos no querían cambiar sus vidas, arrepentirse de sus pecados y tener que perder sus posesiones. Ya hemos perdido tantos miles de cerdos, vete de nosotros. Ahora si entrego mi vida, Dios me va a pedir mi casa, me va a pedir mi carro, me va a pedir mi negocio. No, vete de aquí. Ya mira el daño que has hecho. Ya perdimos 3,000 o cuántos cerdos. ¿Y cuánto más nos va a pedir si entrego mi vida? No. Ya. Y hay muchos que no quieren entregar sus vidas, tienen miedo porque no quieren perder sus vidas. Pero si no pierdes tu vida, no puedes tener a Jesús. El que no pierda todo por el reino de Dios, no puede tener el reino de Dios. Yo quiero mi vida, yo quiero mis posesiones, yo quiero mis pecados, yo quiero todo. Y muchas veces los cristianos también dicen, sí, yo quiero Dios y todo también. Y así no debe ser. Debe ser Dios, el Señor Jesús, soy salvo y ya. Y qué bien si tengo, pero si no, qué bien. Qué bien si tengo la mujer, el hombre, o qué bien si tengo el carro, la casa, pero no me importa. Qué bien si tengo el trabajo, pero no me importa la verdad, porque tengo la salvación. Y no tengo miedo de perder, porque no puedes perder lo que no tienes. Yo entiendo de que nada es mío.
Mi esposa no es mía. Mis hijos no son míos. Por eso los puedo disciplinar también y los puedo amar, porque no son míos, son del Señor. Entonces los quiero cuidar bien. Y si dicen, yo te odio, te voy a dejar, pues no eres mío. Nada más estás prestado, pero voy a hacer lo mejor contigo mientras que estás en mi casa. ¿Por qué estoy gritando? ¿Ah? Bueno, ok, déjame pensar esto bien. ¿Por qué estaba gritando? No estoy enojado, estoy bien contento hoy, ¿ah? Qué bendición es ser pastor y más tener ovejas que amar. Cómo los amo. Entonces, ellos empezaron a rogarle que fuera de sus contornos, que se fuera. En otras palabras, no, gracias Jesús. No queremos lo que tú tienes. Entonces, el demonio, había brincado, el endemoniado en 5:18. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Grandes cosas que ha hecho y la misericordia que tuvo con él. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Aquí a mí es interesante el llamado de cada uno. Este endemoniado quiso dejar todo. Dios cambió su vida. Yo creo cualquiera creyente que entiende lo que es la salvación, no le importa dejar todo. Batalla, somos carnales, batalla para dejar un trabajo, batalla para dejar sus posesiones, sí, porque somos carnales y tenemos que batallar con este carnal. Pero lo que yo he hallado, él que ha sido perdonado mucho, ama mucho. Entonces, este endemoniado dio cuenta que tanto le había perdonado y no le importó nada. Déjame ir contigo, nada más quiero servirte, ya. Puedo dejar todo, no me importa Dios. Y el llamado diferente, como él quiso ir y ser parte del grupo de ellos evangelizando, pero en este caso Jesús mandó a su ciudad donde era conocido. Todos conocían de este endemoniado. Para dar testimonio, no había, me imagino, una persona en esta región que no había visto y conocido el estado de este endemoniado. Entonces, era un buen testigo de la gracia y el amor de Dios en esta región, y Dios quiso usarlo ahí para testificar de este Jesús que me libró, me salvó. Que Dios, la obra maravillosa que había visto en su vida. Muchos de las personas sanados, Jesús nada más había dicho, cállense, no digan a nadie. Curioso.
Entonces, y este grupo de los apóstoles dejaron todo para ir con él y los mandó a predicando en muchas regiones. Entonces, otra vez, el llamado. Tú y yo, podemos decir en una forma u otra, éramos los endemoniados. A lo mejor no tenías un demonio dentro de ti, pero pecado sí. Y el pecado gobierna nuestras vidas y nos hace hacer muchas cosas avergonzosas. Cosas en mi vida que no quisiera acordar. Pero a veces los utiliza con ciertas personas para mostrar la obra de Dios en mi vida, para testificar de Él. Pero el asunto es, cada uno, Dios le mandó a testificar a todo su barrio. No fue llamado para ir a San Felipe o otro lugar. Algunos de nosotros, Dios nos ha llamado para empezar a testificar en mi casa. De que mi esposa o mi esposo vea la obra de Dios en mí viviendo en la santidad. Así es donde empezó en mi vida. Yo era el endemoniado. Mi esposa puede testificar. Una vez en la cantina la tenía por su pescuezo levantado, sus pies estaban casi tocando tierra y para golpearla. Y muchas otras cosas que me da vergüenza decir. Entonces, casados, Dios me mandó. Yo quería ir al mundo predicando. Y Dios me dijo, no. Tu esposa y tus hijos. En mi caso, hijas. Entonces, ya empecé en mi casa a testificar. Vivir una vida santa. Tirar el alcohol en mi lavabo. Empezar a amar, traer a mi esposa flores, decirle que le amo, leer la palabra de Dios con ella, orar o tratar de orar con ella. Luego, ahí con mis hijas. Ahora mis hijas están fuera de mi casa. Pero Dios, en el medio de esto, empezando y testificando adentro de mi casa, de ahí fui a mi familia hasta la fecha casi todos me rechazan. No hay ninguno en mi familia. Mi papá es 50-50. Bueno, a lo mejor más 70-30, algo así. Pero luego me dio permiso el Señor y me mandó a venir a México, a Mexicali. Entonces, tú como cristiano tienes un llamado de testificar y vivir una vida santa, apartada de pecado, delante de ¿quién? Y este es el orden. Primero, si estás casado o si estás casado, entonces y tu pareja, si es o no es salvo, vivir santo delante de ellos. Si tiene hijos, delante de ellos. Si eres un hijo, hija en tu casa, respetar y obedecer tus padres, su escuela, etc. Y ahí vamos para afuera de ahí. En su trabajo vivir santo, testificar con sus hechos y con tu boca. Escucha, con tus hechos y con tu boca. Y cuando estás confesando con tu boca y sus hechos no concuerden, cambia tus hechos para que tienes un buen testimonio. Hay el testimonio que es en silencio. Este testimonio, el mundo te está mirando. Los en tu cuadra, los en tu trabajo,
Los de su familia están mirando. Es en silencio. Ellos miren cómo tratas tu esposa. Ellos miren cómo vives tu vida en este planeta, en su casa. Ellos vean si cuidas tu casa o no. Ellos vean si tus asuntos están en regla. Tu testimonio en silencio. Y luego su testimonio con tu boca. Y si no testificas con tu boca, tu testimonio de silencio y viviendo santo no sirve mucho. Sirve de algo, pero no sirve de mucho porque no saben, a lo mejor eres un testigo de Jehová, ni eres creyente. A lo mejor eres una buena persona, según ellos. Pero si no tiene el testimonio de su boca de que Jesús es tu Señor, Él murió en la cruz por ti, yo soy y era un pecador y Él me lavó, y para testificar de tu vida lo que Dios hizo en tu vida, para testificar a ellos lo que Dios quiere hacer en la vida de ellos, entonces tu testimonio de silencio no sirve por mucho. Porque ellos no saben qué crees para poder ser salvo. Nada más ven una persona que anda más o menos. Tiene que aprender a abrir tu boca. Y si eres una persona tímida, abra su boca tímida. Entonces háblales de que Jesús te ama. Pero háblales. O ¿sabes qué? Aquí es uno bueno para los timidosos. Esa no es una palabra, ¿eh? Bueno, ahora es. Para los timidosos, sí, yo sé. Pero quise inventar hoy. Tímidos. Pero los voy a llamar timidosos o timidosas. Tímidos. Escribe el plan de salvación y dáselos escrito. Pero muchas veces lo van a agarrar además. Pero si tú hablas con palabras, no los puedes sacar de su mente, ¿eh? Pueden hacer así. Así tenía que hacer con la música de mis vecinos anoche. Ok, seguimos. Entonces le mandó a testificar. Entonces, ¿sabes qué? Entonces, esta es una oración por ustedes. Tenía un pensamiento en las alabanzas, estaba orando a Dios y pues vino una lágrima pensando de algo. Dije, Señor, ya sabes, me encanta evangelizar. Y casi no me ha dado chance Dios a evangelizar. Y he estado sentado a mi punto de vista por 27 años, nada más tranquilón. Pero como cuando Dios abre la puerta es algo que de veras hace. Bueno, el pensamiento es esto de testificar, pero el cuerpo de Dios tiene que estar atrás del asunto. Entonces, oren de esto. Yo pensé en las alabanzas, ¿cómo sería si de veras, como había dicho, en enero vamos a empezar a pegar a Acapulco, tenemos un viaje planeado, no sé si la gente de veras van a hacerlo, pero si salimos una vez del mes o una vez de 2 meses a una colonia que nos invita, el que sea, y llevamos hasta tener pensamiento, vamos a cerrar la iglesia un domingo del mes, un domingo de cada 2 meses, y vamos a estar en tal colonia. Debería haber estado adorando a Dios, pero está hablando de evangelismo con Él en las alabanzas. Oren conmigo, la verdad, qué chido sería
llevar toda la iglesia, evangelizar la colonia juntos y poner, como estamos en Canal 66, estaba pensando todo esto en las alabanzas. Canal 66, ahí voy anunciando. Estamos en Robledo, tal fecha, estamos en Robledo, y hablar al Canal 66 y llegar a Robledo con esta cosa de 66, ir por las calles. El gringo Juan está aquí, ¿no? Seguimos. Bueno, pero lo que Dios quiere usar, ¿no? Qué chido sería. Marcos 6. Entonces, después del asunto del endemoniado, el endemoniado quiso ir con él, pero Jesús dijo, no, tú quiero que testifiques en tu colonia. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Ok, primero paramos aquí, y si se nota, y ahí vino Jesús a su tierra, Nazaret, y le seguían sus discípulos. Yo doy gracias a Dios que Dios me ha dado bastantes discípulos. Y no es para seguirme a mí, sino como Pablo dijo, sígueme como yo sigo a Cristo. Entonces, gracias a Dios que estoy muy confiado de que si Dios me habla de una cosa, que hay bastantes discípulos que siguen su pastor, que seguimos al Señor para hacer la obra de Dios. Esto me da mucho consuelo de que no estoy aquí solo, de que hacemos la obra de Dios juntos. Los discípulos siguen su maestro. Es una bendición. Y aquí ellos están en verso 3 preguntando, ¿no es este el carpintero, hijo de María? Y ellos siguen. Pero quiero que se note al fin de 2, donde dice, ¿de dónde tiene estas cosas? Entonces, ¿quién es este? Le conocemos. Es de nuestro barrio. Nació de María. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Aquí, maldición. No deben decir hijo de María. Así no dicen las Escrituras. Siempre nombren el padre, no la madre. Miren en los libros del Antiguo Testamento, donde van todos los nombres de los reyes, siempre está el nombre del padre. ¿Sabe lo que están haciendo aquí? ¿No es este el bastardo? ¿No sabemos quién es su padre? ¿Cómo está este? Están maldiciéndolo. Este es el hijo de María. No es hijo de José. No sabemos. Ellos sabían que no era hijo de José. Ella regresó de la casa de Elizabeth embarazada. Y todo el pueblo sabía. Entonces aquí el pueblo, como él está en su casa en Nazaret, están tirándole. Hermano de Jacobo, de José, medio hermano de Judas y de Simón, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces sabemos que Jesús tenía estos hermanos, hijos de María, y lo menos 2 hermanas, o hubiera dicho, y su hermana. Pero lo mínimo no nos dice cuántos, porque normalmente no dan nombres de las hermanas, de mujeres.
Entonces nada más dice, aquí están Jacobo, apóstol, José, Judas escribió el libro y sus hermanas, hijos de María. Entonces hay un grupo, una iglesia que dice que María no tuvo hijos. Mentira. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de ¿qué? De la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Sabías que podemos poner límites en lo que Dios hace o no hace? Tú y yo podemos poner límites en lo que Dios hace o no hace. Yo tenía un buen maestro que vino a Mexicali para hacer una obra y me dijo, Juan, ama a la gente y nunca pongas límites sobre Dios. Entonces así yo he tratado de vivir mi vida cristiana, de no poner límites sobre lo que Dios quiere hacer, aun conmigo. Si fuera yo, mi español está mal, no tengo muchos talentos, no soy buen maestro, y yo tengo muchas cosas y dudas y de que Dios no debe poder hacer nada por medio de mí. Pero yo quiero conocer el Dios todopoderoso, todo puede, aun con un burro. Entonces yo me pongo ahí el burro y hasta hizo el burro hablar. Aquí estoy, Señor. Entonces usa mi boca, usa mi vida, haz lo que tú quieres hacer y yo que no sea un impedimento de orar por los enfermos. Y si quieres, yo creo que Dios si quiere puede crecer un brazo. Si alguien viene aquí con un brazo de fierro porque fue mochado y dice, pastor, ores por mí, quiero crecer otro brazo. Yo oro con fe y digo, Señor, dale un brazo. Si Él cree que tú puedes hacerlo, yo creo también. Yo no quiero poner límites. Uno dice, Dios, ¿cómo va a crecer un brazo? Unos falsos dicen que ponga oro. Cualquiera falso puede poner oro en sus dientes. Yo, la persona cuando viene, yo digo, Señor, dale un diente como es. No de porcelana, no sé cómo se dice, pero un diente con raíz que está vivo, no oro. Cualquier hombre puede hacer esto. Y oro con fe y le creo. Y si Él lo hace o no lo hace, es asunto de Él. Entonces, ahí no pudo hacer ningún milagro. Obviamente, Dios puede hacer lo que quiere si tienes fe o no tienes fe. Si Él quiere hacer un milagro, lo hace. ¿Ok? Pero Dios ha puesto leyes. ¿Saben lo que es una ley? Hay leyes físicos y hay leyes espirituales. Dime una ley físico. Si brincas del edificio y no tienes un avión, ¿qué te va a pasar? Hay una ley física que se llama gravedad. Vamos a ver sangre. Gracias a Dios hay doctores. Aquí en 2D, atiéndalo, ya chocó con el pavimento. Leyes físicas y hay leyes espirituales. Una de estas leyes espirituales es la fe, de creer. Para ser salvo, tienes que usar este
fe y creer que Él existe, porque el que no tiene fe dice que no puede agradar a Dios. Jesús había dicho muchas veces, según tu fe, cuando la gente pedía a Dios, hey, Jesús, sana según tu fe. Hey, según tu fe, ¿crees que puedo abrir tus ojos? Sí, según tu fe, y abrió los ojos. Yo he visto matrimonios que han sido restaurados, hijos que han devuelto por la fe del esposo o esposa de los padres, creyendo y no dejando de orar y creyéndolo. Señor, yo creo, puedes poner un edificio. Si quieres ponerlo tan grande, hazlo. Tú puedes suplir. Y no es que veo cómo, que sea hecho según tu fe, o que no sea hecho por su falta de fe o confianza en Él. No es fe en fe, no es fe en tontería, es fe en la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios es salvar mi mamá? ¿Es la voluntad de Dios salvar mi mamá? Entonces yo pido constante por la salvación de mi mamá, creyendo en una forma u otra un día le va a ser salvo. Y así pido por muchos de mis vecinos aquí. Chano un día va a ser salvo porque lo creo. Es drogadicto, ha sido los 30 años que le conozco. Es mi vecino y no he dejado de orar por él. Hasta un día me dijo, si voy a una iglesia un día, voy a la tuya, nada más. Digo, hecho. Pero en este caso, los que conocían a Jesús como niño, joven y ahora grande, no podían ver a este como su Salvador. Decían, este es Jesús, le conocemos. Esto no es Dios, ya lo conocí cuando era un bebé, un niño. Ni es hijo de Dios. Y ni sabemos los vecinos diciendo quién es su padre. Es un bastardo. Y si tú no puedes y yo no podemos como ellos pasar lo físico, no podemos vivir por fe. Si nosotros somos seres y debemos ser espirituales, estaba comentando con uno hoy de Louis otra vez. Louis, cuando quería un niño, y le dije, Louis, cree a Dios, ve a tu casa, pinta tu cuarto azul. Y luego me cuenta, me dice, pastor, ya pinté el cuarto azul. Digo, ¿para qué? Porque tú dijiste que creyera a Dios y yo creo a Dios, me va a dar el niño. Entonces pinté el cuarto azul. Pasó lo físico en lo que pudo ver con los ojos, entender con la mente, y tiene su hijo. ¿Cuántos años tiene el niño? 11 años tiene su hijo. Ellos no podían pasar lo físico, lo que podían entender y ver con los ojos y tocar con las manos. Pero esta no es la fe. Yo no puedo entender cómo Dios me ha entregado la ciudad y nos ha entregado la ciudad. No lo puedo ver. Pero lo creo porque me habló. El Espíritu Santo, cuando estaba ahí ayunando y orando, me habló, me tocó, sanó mi espalda, me levantó y dijo, te entrego la ciudad. ¿Ok? Yo no lo veo. ¿De qué está hablando? ¿Qué quiere decir esto? No sé. Pero me habló, lo creo. Y va a suceder.
¿Por qué? Porque lo creo y fue palabra de Él. No fue un invento mío. Si fue de mí, no estuviera ni 5 personas aquí. Y yo pregunto a ustedes, ¿qué están haciendo aquí? ¿Por qué vienen cada semana? Este es un milagro. Nadie debe venir a un pastor que siempre anda ofendiendo a la gente. Y es una razón que no viene mi papá. Me dice, Juan, tú nada más ofendes a la gente. Digo, bueno, son masoquistas, no sé qué. Yo creo que hay muchos en esta ciudad. Pero Dios honra su palabra y honra la verdad. Si no es por fe, no puedes ser salvo. Y si no es por fe, no vas a ver lo milagroso que Dios quiere hacer en tu vida y por medio de tu vida. En tu vida y por medio de su vida. Tú y yo necesitamos tener fe, creer las promesas de Dios, creer cuando el Espíritu de Dios me habla algo, cuando es de Él. Cuando vemos lo que dice la palabra de Dios. Jesús no pudo hacer los milagros que quería por la incredulidad de ellos, los conocidos de la familia. Y dice, el profeta es sin honra, nada más en su propia casa. La familia es la más difícil. Mi familia no me quiere, no me cree. Después 35 años caminando con Dios. Y voy a leer unas cosas de esto y termino. Mateo 10, por favor. Con esto terminamos. La familia de Jesús no creyó. Hasta su propia madre tenía dudas. Pensó que su hijo había vuelto loco. Mateo 10:34. Mateo 10:34. Pero después de la resurrección, todo cambió. En Mateo 10:34 está difícil para algunos, pero hay que entender. Dice, no piensen, Jesús está hablando, que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces la familia de Jesús, mirando el santito, el perfecto, tenía más probable envidia, enojo. Ya el más joven, ya no era más grande, perdón, de ellos, entonces ya lo rechazaron. Y luego, hablando de esto, es una cosa, la familia nos rechaza, los hijos nos rechazan. Es otra cosa que yo siga la onda de ellos.
Déjame explicar y decir otra vez. Es una cosa que ellos me rechazan. Esto es normal. Es otra cosa que yo siga la onda de ellos. Entonces, que yo no me quedo firme en las cosas de Dios e inclino a la voluntad de ellos en lugar de la voluntad de Dios. El que ama madre, padre, hijo más que a mí no es digno de mí. Entonces yo empiezo a inclinar a lo que ellos quieren en lugar de quedarme firme y ser una guía hacia Cristo. Bueno, mi hijo no quiere ir a la iglesia hoy. Pues no vamos a la iglesia hoy para hacer algo con él. No, yo voy a la iglesia y te invito, hijo, a ir conmigo si es mayor de edad. Si es chico, tiene que ir si quiere o no. Vas conmigo, porque eso es lo que hacemos. Y cuando tienes 18, tú decides cuándo vives fuera de mi casa. Pero mientras que vives dentro de mi casa, las cosas son como digo yo, porque yo soy el Padre y te amo. Y si no quieres las cosas de Dios, entonces tienes que ir. Hello. No puedes correr el esposo o la esposa así, aunque es mayor de edad. Tiene que amar y dar testimonio y bueno. Entonces, esto no es lo que Dios quiere, pero es una realidad que tenemos que vivir. De que la gente normalmente que nos rechaza más que todo es familia. Pero yo, la única forma que puedo ganarlos es mantenerme firme en lo que Dios quiere. Para que un día, si ellos deciden, pueden seguir el camino en que estoy yo. Pero si yo salgo y empiezo a inclinar a lo de ellos, los pierdo. Garantizado los pierdo casi. No, yo voy a congregar, yo voy a vivir para Dios, yo voy a hacer lo que Dios quiere de mí. Y que dejo un camino abierto para que me sigan un día. ¿Ok? Entonces vamos a orar. Y hermanos, si hay alguien escuchando hoy que no es salvo, te invito a entregar su vida a Él. A Él que vino, murió, fue sepultado y resucitó. Arrepiéntete de su pecado y recíbelo.